vamos a esperar que empiece a llegar la audiencia, nuestros queridos miembros de la comunidad. Ahí empiezan a aparecer algunos. Ahí. Bien, estamos en vivo nuevamente. En vivo para toda la comunidad de la física del pensamiento. Ahí se unió nuestra primera persona, que es estética corporal. Tengo que poner la camisa, porque con la camisa de Seba blanca de fondo. Bueno. Ahí se suma Marita, Mariela. Bien. Buenas noches, buenas tardecitas, buenas noches, depende de dónde estemos. Vamos dando tiempo a que vaya llegando de a poquito la gente. Estos arranques por vivo de Instagram son un poco más informales. A veces hemos estado acostumbrados a otro tipo de comienzo donde está todo prearmado previamente, pero bueno, acá hay que dar un poco de tiempo a que la gente vaya llegando y vamos interactuando un poco con los que ya están ahí en línea. Bien, vamos llegando un lunes, arranque de una nueva semana y bueno, estamos dando inicio ahora sí formalmente a este ciclo que nos va a tener durante 8 encuentros, 8 lunes. 8 lunes. 8 lunes hablando un poco sobre la física del pensamiento, hablando un poco sobre nosotras, sobre nosotros. Teniendo invitados también, invitadas, con algunos temas que siempre es bueno acudir a otros especialistas y profesionales en la materia. También recordar ahí a la pasada, el lunes 10 de mayo va a pasar para el miércoles 12 de mayo, que ahí tenemos un gran invitado que es Paul Ruiz. Para los que ya estuvieron viendo la agenda, bueno, Paul viene con drogas y la existencia. Ese sería entonces para el miércoles 12. ¿Y el lunes que viene, de qué viene la cosa? Lunes que viene de vínculos saludables, vínculos tóxicos. Opa. Y la memoria está acertada, Seba. Si no, como psicólogo y la memoria... Bueno, yo creo que siendo el número 10 es un número bastante familiar para mí. Podríamos ir dando como comienzo a esto, un poco también siempre por respeto a los que ya están en línea. Los que van llegando después se van sumando después. Totalmente. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esperamos que estén muy bien. Y bueno, la idea de hoy es compartir cómo es el arranque de este ciclo que vamos a estar teniendo. Empezar por dos conceptos que son claves, ¿no? Que son el de salud mental y el de bienestar. Exacto, Seba. Para nosotros es muy importante poder abordar estos dos conceptos, no solo porque son muy familiares a nuestra profesión, sino un poco por lo que se está jugando hoy, vamos a decir, mundialmente, ¿verdad? No sería solo una realidad nacional, una realidad regional, sino mundial, en los cuales salud mental y bienestar parecen estar como un poco saboteadas o un poco a veces exigidas, y nos parecía muy oportuno arrancar estos vivos con estas temáticas porque en definitiva creemos que dependiendo de cómo la gente se identifica con las palabras, en este caso con estos dos conceptos, es donde puede haber también una posibilidad, una oportunidad a veces para acercarnos un poco más a esa posible salud mental o a ese posible bienestar. En ese sentido nos interesaba, por ejemplo, comenzar. No creo que todos conozcan ni tienen el tiempo para hacer determinado tipo de búsquedas, por eso en realidad lo hacemos nosotros y se lo damos como un poco más masticado. A veces si uno quiere algo saber de economía, bueno, capaz que un economista viene y nos comparte algo que ni yo me tomo el tiempo de indagar. En este sentido, la idea es por lo pronto tomar como punto de partida lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera... No se está escuchando, dice ahí Lucía. A ver, vamos a ver si vos está. A ver si ahora sí. ¿Nos escuchan bien? ¿Alguien nos puede confirmar si se nos está escuchando entonces? Habíamos Gracias. puesto el silenciado ¿Estaba silenciado?
para que no lleguen las notificaciones. Ahí está. Ahora se escucha destrabó. perfecto. Bueno, estuvimos hablando todo este rato solos, entonces, ¿quiere decir eso? Bien. Qué grandes. Bueno, vamos a empezar entonces de nuevo, empezamos de nuevo. Y aparte hay más gente ahora. Bueno, empezamos de nuevo. Primero, bienvenidos, ahora que nos escuchamos. Gracias por estar acá acompañándonos. La temática para el día de hoy que nos convocaba era dar arranque a este ciclo de conversaciones con esto de salud mental y bienestar. Y ahora sí, Cristian. Perfecto. Lo que ustedes me veían intentar decir, y no es porque sean ventrílogos, pero lo que intentamos hacer una muy breve introducción de por qué habíamos elegido estos dos conceptos para arrancar la agenda de temarios y actividades que teníamos de acá en más. Recordad que tenemos 8 lunes de corrido con distintos temas y entrevistados y entrevistadas. Nos interesaba compartir una reflexión y un análisis de estos dos conceptos, tomando en cuenta un poco la situación mundial, ¿verdad? No solamente nacional ni regional, sino creemos que estos dos conceptos, un poco en lo que viene pasando hace prácticamente 1 año y medio, entran en consideración más de una vez en los medios por distintas personas. A veces creemos que puede estar siendo saboteada varias veces. Entonces, desde nuestro lugar, la idea es poder compartir como estas reflexiones como un conocimiento más procesado a veces a la comunidad, ¿verdad? A veces si necesitamos a veces algún concepto de economía, podemos acudir a un economista, sobre algo de nutrición, acudimos a una nutricionista. Entonces, en este sentido, nos parece clave analizar un poco estos dos conceptos de salud mental y bienestar, en la medida de que cómo yo me relacione con estos dos conceptos también puede depender un poco de mí lo que justamente aluden estos dos conceptos, ¿verdad? Entonces, como punto de partida, queremos sabemos que prácticamente mucha gente no lo hace, como decíamos, a veces existen profesionales para determinadas cosas, entonces sabemos que nadie lo ha hecho por lo pronto, considerar cuál es la definición de salud mental desde la OMS, ¿verdad? Hoy por hoy, que es muy interesante analizarla, porque para nosotros en realidad representa más que matices, representa algunos errores de concepto, y dependiendo cómo nos vinculemos con ella, podemos estar también a veces inconscientemente como vinculándonos de una manera incorrecta con el término y todo lo que trae a posteriori. Sin ir más lejos, lo que dice la OMS entiende que la salud mental vendría a ser algo así como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo en ausencia de enfermedad, ¿verdad? Esto es lo que diría la OMS. A sabiendas, tendremos que empezar a cuestionar un poco qué es esto de completo estado, ¿verdad? Porque capaz que yo puedo estar hoy en un completo estado, pero mañana ya no lo estoy, ¿verdad? No menciona la dimensión emocional, no menciona la dimensión espiritual, y bueno, ahí podríamos seguir haciéndole un par de observaciones a la definición. Lo que más nos interesa hoy con Seba, por lo pronto, como punto de partida para empezar a analizar, es que esta definición parte de un paradigma que se basa en una lógica binaria. Una lógica binaria vendría a estar proponiendo un eje en donde entra por un lado lo sano y por otro lado lo enfermo, ¿verdad? Entonces ahí no entra la posibilidad de los matices en cuándo estoy sano o cuándo estoy enfermo, o capaz que si puedo tener algún tipo de diagnóstico. Hay personas que tienen a veces diagnósticos que conviven con esos diagnósticos de larga duración, pero por el contrario tienen una buena salud mental o pueden tener bienestar. Entonces a veces si nos dejamos regir a veces por estos conceptos, podemos generar en las personas una identidad un tanto confusa, o una identidad de corte enfermiza. Por lo pronto hay mucha gente que a veces puede tener o llega a consulta con algún tipo de complejidad de existencial, y a veces está esperando que el profesional le dé algún tipo de
de palabra, algún tipo de acercamiento. Entonces la idea es que no se vincule con palabras que sean de potencialmente negativas o potencialmente enfermizas. Ahí quería decir algo. Ahí no, ahí dice, ahora estoy enferma con esta pandemia. Estamos todos un poco enfermos con esto de la pandemia, ¿no? Por más que no nos hayamos envirulado o infectado, ¿no? Contagiado de este virus. Bien. Después, algunas consideraciones más. Podríamos empezar a abrir un poco el abanico de entender, bueno, pero para ganar salud mental o bienestar, ¿qué cosas entrarían en juego? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Depende de un profesional que me lo diga si tengo o no tengo? ¿O se puede romper esa barrera si tengo o no tengo y entrar en otro crisol de matices? En definitiva, también lo mismo para bienestar. Podríamos encontrar muchas fuentes que aluden a tener un propósito, a tener felicidad, a tener bienestar, a tener salud mental. Podríamos decir a fin de cuentas que es sentirse bien. Pero siempre nos estamos sintiendo bien. Entonces es una cuestión de entrar o salir en esos estados de salud mental o de bienestar, o acaso a veces uno puede estar en un tránsito con distintas gradualidades de esa salud mental, de ese bienestar, y no estrictamente es que tengo o no tengo, porque eso le puede generar algún tipo de confusiones a veces a la gente. Una más, Eva, es que esto es un poco lo que estaríamos conversando el día de hoy, es si yo puedo lograr solo tener una buena salud mental o un bienestar, o a veces es pertinente pedir ayuda. Sí, yo creo que siempre es pertinente pedir ayuda para todo, ¿no? en la vida. Pero en definitiva, esto de la incompletud, de la definición que hablaba Cristian de la salud mental, creo que tiene que ver con que la salud mental en sí es un término que todavía está inconcluso, ¿sí? Incompleto, ¿tá? De hecho, nosotros creemos, viste, en esto de los términos, ¿no? Pensamos, bueno, que esto de la salud mental existió siempre, y la salud mental como concepto, como concepción, en realidad es algo bastante nuevo. Podemos decir que desde la segunda mitad del siglo pasado, del 1900 para acá, a partir del 1950 para acá, se empieza a pensar en esta concepción de la salud mental, y se la empieza a pensar también enrabada con el concepto de derechos humanos, ¿sí? Entonces acá está bueno, y queríamos hacer un poco de historización sobre esto de la salud mental, porque la salud mental en realidad, como les decía, es un término relativamente nuevo, ¿sí? Y nace en contraposición de algo que es un poquito más viejo, que es la enfermedad mental, ¿no? La concepción de enfermedad mental, ¿sí? En este sentido, nosotros podemos decir que durante los últimos 700 años de humanidad, 800 años de humanidad, han habido una serie de cambios en estas concepciones, ¿sí? Un amigo mío, escritor uruguayo, escribía en una de sus poesías: las realidades son distintas a cada paso, distintas pero reales al fin, ¿no? Entonces, en esto de las realidades distintas, está bueno pensar qué es lo real, qué es lo verdadero, ¿tá? La realidad es una convención, ¿sí? Es un acuerdo. La realidad es un acuerdo. Es un acuerdo en determinado tiempo y en determinada sociedad o cultura, ¿sí? En el caso de las realidades que tienen que ver con la salud, los acuerdos los define la comunidad científica, ¿no? En este momento también de realidades, normalidades, porque la normalidad también es un acuerdo, ¿no? También es algo que lo define la comunidad científica. Este acuerdo entre la comunidad científica se le llama un paradigma, ¿no? De acuerdo con esto, nosotros, como les decíamos, como humanidad, en los últimos 700, 800 años, hemos asistido a 3 cambios de paradigmas en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿sí? Entonces, podemos empezar yéndonos para allá, para el tiempo del Renacimiento, antes del 1700 y hasta el 1700. El paradigma que regía era el de la locura, ¿sí? No había ni enfermos mentales, no había salud mental, y lo que había era lo normal y lo anormal. El anormal era el loco, la loca,
¿sí? En ese tiempo, el tratamiento que se hacía a la locura era bastante radical y simple, ¿no? A las personas, a los locos, a las locas, se las echaba por fuera de los muros de las ciudades, por fuera de los límites de las ciudades, que en ese momento eran los límites de la sociedad misma, ¿no? Y se los obligaba a quedar vagando por ahí, por los páramos, ellos solos y sus locuras, ¿no? También hay un libro muy interesante que trabaja sobre todo esto, es La historia de la locura, de Michel Foucault. Ahí Foucault cuenta como también en esos tiempos, durante esos tiempos, por los puertos de las distintas ciudades pasaba un barco al que se le llamaba Narranchiev, la nave de los locos, que iba juntando a los locos y a los locas de cada ciudad y se los iba llevando, ¿no? Lejos de la civilización. Se iba llevando esa carga, esos barcos, y la iban perdiendo, quién sabe por dónde, en alta mar o vaya a saber qué, ¿sí? Entonces, a partir del año 1700, bueno, hasta ahí llegamos, paradigma de la locura, hasta el 1700, en el 1700 hasta mediados del 1800, se empieza a gestar el primer cambio, ¿sí? Entonces, ahí en esos años se dan muchos cambios a nivel cultural en el mundo, ¿no? Estos cambios podemos pensar que a partir del año 1775 y hasta el año 1783 se da la revolución de las colonias inglesas en América del Norte, ¿no? La revolución de los Estados Unidos. En el año 1789 se hace la declaratoria de los derechos del hombre y el ciudadano. Claro, esos derechos iban siendo adquiridos ya por el hombre y el ciudadano, no éramos todos ni todas, y ni que hablar que los locos no estaban comprendidos dentro de esos derechos. Del 89 también y hasta el 99 se da la Revolución Francesa. Todo esto es interesante y lo voy marcando porque se va dando un cambio a nivel mundial, ¿sí? También en el nivel político, ¿no? Estamos pasando de los regímenes monárquicos a los regímenes republicanos, ¿sí? Dentro de todo este contexto, y en Francia justamente en el año 1838 se aprueba la primera ley que tiene que ver con esto de la enfermedad mental. Es la ley de alienados de ese año, donde se empiezan a establecer qué cosas se tiene que hacer con las personas que tienen padecimientos psicosociales, ¿sí? Claro, podemos decir que ahí en el Renacimiento, la Iluminación, en realidad la locura pasa realmente a la oscuridad total. ¿Por qué? Porque es donde empiezan a aparecer los manicomios, las casas de encierro, ¿sí? Entonces, durante este paradigma, el nuevo paradigma de la enfermedad mental, donde el loco pasa de ser loco al alienado, al enfermo mental, bueno, la locura deja de ser expulsada fuera de la sociedad, sino que la expulsión se hace intramuros, ¿sí? Pero seguimos alejando siempre esto que no nos gusta, que nos parece diferente, que está fuera de la norma. Sigue pasando el tiempo, sigue transcurriendo el tiempo y se llega al punto en el que una nueva declaratoria de los derechos, y esta vez es la Declaratoria de los Derechos Humanos en 1948, empieza a generar este nuevo cambio de paradigma, ¿sí? Hasta acá, como decíamos, bueno, en el pasaje del paradigma de la locura al paradigma de la enfermedad mental y la locura pasa de ser un problema de Dios y de las coronas a un problema de la ciencia y de los estados-nación, ¿sí? En esta evolución que van teniendo los estados republicanos y los estados-nación, también se van dando estos distintos movimientos que van llevando a que en 1948, como decíamos, se dé esto de la Declaración de los Derechos Humanos. Y ahora sí, esto se hace más extensivo. Se empieza a pensar entonces a partir de ahí en salud mental, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de los países seguimos todavía atravesando un pasaje del viejo paradigma de la enfermedad mental al de la salud mental. Todo esto se los digo porque me parece interesante pensar en este recorrido y en lo incompleto de esto, porque como les decía, a partir de la creación de derechos humanos, la salud mental queda enrabada con esto, con un derecho humano, ¿no? Pero seguimos incompletos.
paradigma de la locura, al paradigma de... al paradigma... Hola, apareció ahí... apareció ahí una persona. Bien, paradigma de la locura, al paradigma de la enfermedad mental, al paradigma de la salud mental. Esto sigue siendo incompleto, amigas y amigos, porque lo que nosotros pensamos es que todavía falta el pasaje fundamental, ¿sí? Dejar de pensar en salud mental y empezar a pensar en salud humana, ¿sí? Y la salud humana tiene que ver con todas estas cosas, ¿sí? Pero no tiene solamente que ver con lo físico y lo psíquico, sino que también tiene que ver, como decía Cristian, con lo emocional, con lo espiritual, con lo social, ¿sí? Hay un montón de dimensiones que están enrabadas y que, porque nosotros somos una completud, ¿sí? Entonces, de esto un poco, ha sido muy brevemente, así como un picoteo, la historia, ¿no? de estas distintas comprensiones que tenemos nosotros sobre esto tan nuevo, como les decía, que es la salud mental. Durante también la década del 50, del 1950, se dio lo que esa década es llamada la década dorada de los psicofármacos. Empiezan a inventar y a producir en serie los primeros psicofármacos, ¿sí? Entonces, esto también de los psicofármacos, que pensamos capaz que es de toda la vida, es muy nuevo para nosotros, ¿sí? Entonces, también esto de la salud mental queda un poco encargada hacia estos nuevos avances de la ciencia. Estos nuevos avances de la ciencia, eso es mi entender, justamente no apuntan a esta completud, ¿sí? Entonces, para lograr esto otro que tiene que ver con el bienestar, tenemos que generar esa completud. Bien. Por lo pronto, también, Seba, se me ocurre aportar, ¿no? en esta reflexión o en este análisis breve, ¿no? de estos dos conceptos, y nos gustaría ya ir adelantando si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera formular, ir pensándola y va escribiendo ahí en el chat por mientras. Pero hablábamos con Seba antes de hacer este vivo, en esto de todo lo que genera las reflexiones de salud mental, en el sentido de que por un lado puede estar generando oportunidades y por el otro lado sigue como naturalizando un paradigma. ¿Por qué decimos esto? Porque por un lado, si estamos hablando de salud mental, no estaríamos hablando de una salud más holística, de una salud integral. En definitiva, es como un modelo más típico occidental, que siempre hace el corte, como si acaso la mente estuviera solo en la cabeza, pero hace siempre como un corte, ¿verdad? Salud mental, y después, si tenemos interés de hablar de otro tipo de saludes, hablamos en otras categorías. Eso por un lado, por una crítica. Por el otro, es como bien hacía Seba, este repaso más histórico, que por lo pronto se empieza a integrar la posibilidad de hablar de manera más académica, responsable, políticamente también. Es muy interesante, Seba no se lo comentó, pero lo voy a hacer yo, Seba. Es muy recientemente, Seba tiene una maestría en salud mental y derechos humanos. De hecho, es uno de los pocos y primeros colegas que hay en la materia acá en Uruguay. Estamos hablando claramente, lo aclaramos por si hay alguna persona fuera de fronteras. Pero eso da lugar a esto, ¿no? A que empieza a entrar en la órbita de lo público ahora, de las políticas públicas, quiero decir, ¿verdad? Cuando antiguamente eso era como una cuestión de invisibilizar lo que no nos gusta. Sí, esto siempre tiene que ver. Yo siempre digo, mirá, ahí nos saludan desde Quito, Ecuador, saludos. Y también para preguntar ahí para contestar ahí una pregunta, que nos recomendar algún libro que trate desde este lugar el tema de la psicopatología. Nosotros no sé si pensar en categorías psiquiátricas es lo que más nos interesa. Sin embargo, hay un libro bien interesante que pueden buscar, y es un libro cortito, llevadero, que se llama Ideología y enfermedad mental, ¿sí? Que es de un autor norteamericano que se llamó Thomas Szasz, ¿sí? Que fue uno de los primeros psiquiatras que fundó la línea de la antipsiquiatría,
¿sí? Ideología y enfermedad mental. Y que habla un poco de esto, ¿no? De cómo en cada sociedad y en cada cultura lo que es enfermo y lo que es sano va variando, ¿sí? En ese sentido, y en este libro hay una cita interesante de Sass, que yo siempre me la recuerdo, en la que él dice, la enfermedad mental existe o es real exactamente en el mismo sentido en el que las brujas existieron o fueron reales. ¿Qué dice Sass en esta cita? Que no exista el padecimiento psicosocial, que no exista el sufrimiento, que no existieron las brujas, no, pero que esa bruja narigona, con verrugas y de escoba que nos pintaron, no era de pronto esa bruja, esa mujer amante de la naturaleza, que conocía, no sé, las distintas plantas, etc. De esa misma forma, el trato, ese horroroso que se le da a la enfermedad mental y ese monstruo que se presenta como enfermedad mental, tampoco existe. ¿Sí? Espero que les quede bien ahí esa lectura. Nos mandan preguntas y yo estoy seguro que para el próximo vivo no voy a poner una camisa blanca, vamos a poner los dos de negro porque no podemos leer nada. Entonces estamos poniendo que brazos así, hacemos así entre los dos para poder leer los comentarios. Pues son las letritas blancas con la camisa blanca de Seba, es fatal. Pero bueno, es muy interesante también a veces entrar en profundidad con este concepto, porque está claro que por lo pronto no es que solamente los psicólogos o los psiquiatras estaríamos habilitados para hablar de ellos, pero sí por lo pronto son las dos especializaciones, las dos profesiones que hay al respecto. Y en su defecto tenemos a veces caminos que transitamos en comunión y a veces muy distintos, ¿verdad? Por eso es lo que apunta un poco, para hablar rápido y claro, el propósito de la física del pensamiento es compartir una psicología para el bienestar, en la idea de que tomando acciones, tomando partido, tomando conciencia de un montón de cosas, a modo personal, a modo vincular, a modo más social, uno podría estar en esa permanente, vamos a decir, en ese permanente saneamiento de qué es la salud mental o qué es ese bienestar. A veces tenemos mejores días, a veces no los tenemos, pero en definitiva deberíamos contar con herramientas, deberíamos ser una sociedad educada en ese sentido para poder gestionar nuestras emociones o a veces ese malestar psicológico que puede acontecer por nuestro ámbito de trabajo, por una situación de salud familiar, por una pareja que se separa, por una cuestión de autoestima. Sí. Habías leído varios comentarios ahí, bueno, Nuri, que pasó hace rato, lo vi pasar para arriba, hablaba, bueno, de un tiempo de dependencia de los psicofármacos y que en este momento se ha podido liberar y se siente mucho mejor. Yo creo que esto, ¿no? Como todas las cosas, los psicofármacos ayudan en un momento determinado, puntual, porque el psicofármaco, como la mayoría de la medicación, en realidad no ataca la causa, ataca el síntoma. ¿Sí? A ver, para hacer lo más claro posible, si yo tengo gripe, seguramente mis síntomas van a ser dolor de cabeza, voy a tener fiebre, voy a tener congestión, ¿sí? Entonces, seguramente el medicamento que yo pueda tomar para esa gripe va a ser o paracetamol, para bajar el dolor para aliviar el dolor de cabeza, o alguna algo para que me baje la fiebre, ¿sí? Todo esto, como les decía, son síntomas, pero el proceso de la gripe lo voy a tener que atravesar y las causas se van a ir solucionando solas en un proceso físico, ¿sí? En lo que tiene que ver con procesos de salud y enfermedad que tienen que ver con lo emocional o lo psicológico, pasa lo mismo, ¿no? Hay causantes, y las causantes de este sufrimiento no se van a pasar porque yo tome un psicofármaco. Lo que sí me va a bajar, capaz que es la ansiedad, si me tomo un ansiolítico, o capaz que voy a poder estar un poco mejor de ánimo si tomo un antidepresivo, ¿sí? Pero si yo no trabajo en las causas, esto no desaparece. Entonces, nosotros vemos todo el tiempo personas que capaz que llegan al consultorio y dicen, yo hace 30 años que estoy medicada, nunca hice otro tipo de tratamiento, entonces, claro, hace 30 años que estás atacando síntomas y no estás yendo a las causas. Para ir a las causas tenemos que ir a excavar en nosotros mismos, ¿no? En nosotras mismas. Justo lo que está diciendo Montserrat, creo que nos escribe desde México.
así es, y queremos trabajar en la causa, exactamente. A veces también entramos un poco en la comodidad que propone la cultura de estos tiempos, ¿verdad? La comodidad me refiero a veces, ese trabajar en la causa a veces requiere de un buen proceso, pero que es muy satisfactorio a veces a tomarme un psicofármaco, que por lo pronto bien dice Seba, nosotros no somos antifármacos, al contrario, consideramos que hay algunos cuadros en los cuales se debe requerir para poder compensar y después poder trabajar con la persona. Pero estamos haciendo alusión a aquella persona que es socialmente funcional, que está todos los días trabajando, que está todos los días viendo a la familia, pero que en realidad padece o sufre en silencio, y eso se vuelve como una especie de mecanismo diario, de hábito, ¿verdad? Siempre me hace acordar a una reflexión de Krishnamurti, que dice algo así como, no es demasiado saludable estar no es saludable estar demasiado ajustado a la sociedad, dice, ¿verdad? En esta idea de, sobre todo, lo que está ocurriendo en el contexto de hoy, ¿verdad? Que se empiezan a limitar los vínculos, que se empiezan a recortar a veces los espacios de esparcimiento o de disfrute, que estamos como siendo bombardeados siempre por un tipo de subjetividad que es cuasi negativa. Entonces, en ese contexto, hay personas que no tienen a veces la posibilidad o las herramientas para poder discernir y darnos cuenta qué es lo mejor para mí, porque ahí es donde está la diferencia entre estar informado y tener conocimiento, estar informado o tener sabiduría, ¿verdad? Hay gente que está muy bien informada con todo lo que está pasando, pero eso no le brinda herramientas para tener capacidad de gestión de ese malestar, de no ver a un familiar o de a veces de transitar una situación laboral que le aconteció porque su empresa cerró o porque lo mandaron al seguro de paro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde a veces entra un poco la diferencia en que tenemos los psicólogos a veces en el arte de trabajar. No solamente sería encontrar estas causas, sino proponer a veces actividades para ese bienestar o alcanzar una gradualidad de bienestar en el día a día, ¿verdad? Y esto está buenísimo, como esto no está guionado ni nada, empezamos a conversar con ustedes y van saliendo cosas. Mientras que vamos conversando me surgen 27 cosas que les quiero decir, me van pasando por la cabeza y voy tratando de ordenarlo. Primero, en esto que estabas hablando, Cris, claro, esta sociedad y este tiempo en el que vivimos nos promete esto del bienestar, la compra del bienestar inmediato, ¿no? Dame una pastillita que se me va a solucionar todo, y eso parecería ser mucho más fácil, ¿no? Yo a las personas que trabajan conmigo en el consultorio, a todas las personas que trabajan conmigo en el consultorio, en el primer encuentro siempre les digo la misma cosa. Les digo, che, la terapia es un trabajo, claramente, es un trabajo y cuesta trabajo y es un esfuerzo, ¿sí? Y mirá lo que les voy a decir, ese trabajo va a ser el 10% mío, le digo a la persona, y el 90% tuyo, y vos me vas a pagar arriba, así que vamos a esforzarnos y vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, claro, con esto que requiere esfuerzo, parece ser menos cómodo que una solución mágica, pero las soluciones mágicas no existen. Entonces, eso en primer lugar. Y después otra cosa que cuando vos hablabas de esto de Krishnamurti, se me vino... Acá no pusieron la frase, dice, no es signo de buena salud el estar acostumbrado a una sociedad profundamente enferma. Perfecto, divino. Bueno, muchas gracias, Nati, porque bueno, esta frase a mí me trajo, miren, me hace un link en la cabeza con lo que es la definición de salud de Enrique Pillon-Rivière. Enrique Pillon-Rivière es uno de los exponentes más grandes de la psicología social rioplatense, de la psicología social, ¿sí? Y Pillon-Rivière decía que la salud mental es la capacidad que podamos tener de adaptarnos activamente al medio. Y acá la clave está en la palabra activa, la adaptación activa al medio. ¿Qué quiere decir esto de activa? Que yo tengo la capacidad de transformar
ese medio. Porque hoy por hoy también hay muchas líneas que lo que están trabajando es esto, hacia el adaptacionismo. Bueno, no, vos tenés que bancarte, laburar no sé cuántas horas, bajando la cabeza y en condiciones que no son buenas, o vos tenés que aguantar y vos tenés que aguantar, y hay cosas que no tenemos que aguantar. Porque la salud mental también está en esa capacidad de adaptarnos y adaptar también al medio. Muy interesante acá lo que dice Martín. Dice, he pensado que a lo largo de la vida la dualidad salud-enfermedad se piensa como disyuntiva, sin embargo, esa dualidad se desdobla y se difumina. Tal vez esté haciendo alusión un poco a lo que hablamos hoy, de estos binarios y de los riesgos, que por lo pronto entiendan que justo nuestra profesión hace varios tipos de análisis de contenido, análisis del discurso, y en este sentido la semántica de este concepto no es menor, porque para los que llegaron un poquito después era lo que aludíamos. Cada uno de ustedes, los que estén ahí escuchando esta charla, podrán sentirse identificados con lo que les voy a comentar ahora. Creo que todos podemos conocer a más de una persona que viene transitando o que ha transitado por muchos años algún cuadro, algún diagnóstico, alguna enfermedad diagnosticada como terminal, y lo ves todavía vivito y coleando o disfrutando de la vida. Entonces, ahí muchas veces yo he tenido la posibilidad de hablar con estas personas para ir rompiendo esa percepción mental de si estaba sano o estaba enfermo, porque había un primer periodo que se sentía enfermo y su vida empezaba a cambiar porque se empezaba a creer el diagnóstico que le habían diagnosticado. Estamos de acuerdo que debe hacer todo un trabajo de recuperación, de ganar bienestar, y me estoy refiriendo a algunas que son relacionadas al cáncer, por ejemplo, que tienen que transitar radioterapia, quimioterapia, y solo esas personas saben lo que es tener que transitar una recuperación de esas. Pero hoy, pasado 10, 12 años, en definitiva, si ponemos arriba de la mesa la definición de salud mental o de bienestar, tranquilamente ha trascendido, como decía Martín, esa dualidad, esa disyuntiva, si estoy sano o estoy enfermo, hoy me acosté enfermo y mañana me voy a levantar sano, ¿verdad? La idea entonces es poder aprender a romper con esas lógicas de pensamiento que nos otorgan lógicas de sentido para intervenir o interpelar la realidad. Ahí está, ahí tenemos algo que decía... Un comentario más, Nicolai, un gran colega nuestro, que dice, el lector de pantalla. Psicosomaticista, Korovsky, psicosomaticista, decía más, de una gastritis se hace curado identificando con quién comiste. Sí, hay algo de eso, sobre todo, o qué estuviste hablando mientras comías también, que va en la persona que tuviste adelante, o el tema con el que estuviste hablando, cómo te cayó esa comida. Pero bueno, en función de esto era un poco querer aproximar para dar una apertura a estos temas, para poder dar apertura a entender que salud mental no solo son los que están bajo un tratamiento psiquiátrico o los que están en un hospicio, sino en su efecto tal vez la pregunta sería, che, ahí en la calle no andará mucha gente que directamente no goza de buena salud mental y a veces está a cargo de cumpliendo cargos en empresas, cumpliendo cargos de poder, tomando decisiones. Entonces estamos acostumbrados a esto que decía hoy al principio Seba, que creí que lo ibas a desarrollar un poco más y quedó en esto, nos acostumbramos entre lo normal y lo anormal, ¿verdad? Entonces mientras yo me aparezca, me identifique más con lo que es normal de ver, tal vez yo tenga salud mental. Y aquellos que se salen un poco de la norma, ¿verdad? Ahí ya los tildamos de locos, pero en definitiva no estaríamos entonces hablando de esto, sino que salud mental pasarían por otros principios. Durante el recorrido de la investigación que les hablaba Cristian de mi tesis de maestría, yo entrevisté a unas cuantas personas usuarias de los servicios de atención en salud mental de acá de Uruguay. Y una de estas personas me preguntaba en un momento,
quién está sano y quién está enfermo, quién es normal y quién es anormal, ¿no? Y uno decía, un presidente, un Estado, un Dios. Y sí, la pregunta es para trasladarla a todos, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? La normalidad, como les decía al principio, es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre quienes. Pensemos en esto, en estos tiempos de nuevas normalidades y quienes acuerdan estas nuevas normalidades. Tratemos de pensar, de cuestionar en el sentido de qué es lo que nos permite mayor salud a nosotros. Salud como salud humana. Y yo creo que esto, la salud humana, tiene que ver con la libertad y con la posibilidad del ejercicio de la libertad, con la posibilidad de la libertad como acción, ¿sí? Bien. Ahí creo que te preguntan algo. ¿En qué está la ley de salud mental y derechos humanos en el La Uruguay? ley de salud mental y derechos humanos en el Uruguay, la nueva ley fue aprobada en el año 1900, ahora en el 2017. Nosotros veníamos con una ley que era de los primeros años del 1900, ya tenía 80 y pico de años, que era la ley del alienado. La ley sigue en instrumentación, se sigue reglamentando, porque si bien se aprobó, se sigue reglamentando. Lo que sí establece esta nueva ley es el cierre de todos los manicomios y las instituciones psiquiátricas monovalentes para el año 2025 en nuestro país, y también la sustitución por todo un montón de sistemas que son un poco más humanos y que van dentro de un poco más de esta línea del paradigma de la salud mental, porque en Uruguay hasta ahora seguimos con una pata, y digamos que la pata de mayor apoyo sigue estando ubicada en este paradigma de la enfermedad mental, y todavía no hemos dado el paso hacia el paradigma de la salud mental, que como les decía al principio, también sigue siendo incompleto, porque lo ideal es empezar a pensar, chiquilinas, chiquilines, en salud humana, ¿sí? Bien, Bueno, Seba. terminando. O sea, Sí. se pasa volando esto. Che, bueno, no sé, algo más para decir por ahí antes de salir. Bueno, qué interesante, dicen por ahí. El anteproyecto, no, o sea, ya ahí preguntan por el anteproyecto y esto, la ley ya está aprobada, se aprobó en el 2017, se aprobó la ley, sigue en reglamentación, o sea que hay una ley, ya tenemos una ley de salud mental y derechos humanos en Uruguay. No es la ley más completa, no es la ley que hubiésemos querido de pronto algunas personas, pero nos va acercando de a poquito, vamos acercando el bochín hacia un lugar un poquito mejor, ¿sí? No sé, ¿bien? Bueno, ¿Algo más? por lo pronto, si no tiene más comentarios o preguntas, nosotros encantados, pero nos han sugerido que los vivos no pueden durar más de 40 No nos podemos quedar, no se queden hablando, nos dijeron y esto. Nosotros encantados de seguir hablando. Los esperamos la semana que viene, el lunes que viene, a la misma hora, entonces, y vamos a estar hablando entonces de vínculos sanos y vínculos tóxicos, ¿sí? Y después hablaremos porque viste que esto se dispara, traemos un tema, pero esto se puede disparar para cualquier lado. Graben los encuentros, nos dicen por ahí, sí, nos enseñaron cómo hacerlo, así que a partir de hoy van a quedar grabados los encuentros. ¿Bien? Bueno, démosle cierre a esto, Seba. Gracias a todos por estar ahí, esos saludos finales. La verdad que ustedes también hacen posible esto, porque si de nada sirve que nosotros estemos acá a este lado sin la posibilidad de intercambio y compartir un saber, que en definitiva es para eso lo que la sociedad en su conjunto debería hacer cada vez que va a la universidad, para devolver lo que aprendió y devolvérselo a aquellos que no pudimos estudiar esa disciplina. En su defecto, es un llamado para abogados, nutricionistas, economistas. Nosotros como psicólogos lo hacemos de acá. Cuiden su salud, cuiden su bienestar. Nos vemos la semana que viene, hasta el lunes que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos por acá. Chau, chau, un abrazo. Vamos a ver cómo se apaga esto. A ver.